amar la palabra de Dios. Gálatas 1, versículos 6 al 10, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. Pero aún si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que le hemos predicado, que caiga bajo maldición. Todos juntos. ¿Qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Amén. Quiero felicitar y dar felicidades por el Día de la Mujer a todas mis hermanas siervas de Cristo, discípulas, guerreras, que siempre están presentes y siempre están dando todo para que el Evangelio sea proclamado. Dicho eso, vamos a ver el mensaje de hoy. Hay algo que está pasando en el mundo ahora, y lo veíamos en el mensaje del día domingo, es que está incrementando las enfermedades, tanto espirituales, mentales, físicas, ¿sí? No es que está disminuyendo, sino que está incrementando, está subiendo las cantidades de enfermedades que se están levantando a nivel mundial. No solamente es en una región, no, es a nivel mundial. Por eso es que el día domingo tuvimos la conclusión que Dios nos ha llamado a nosotros como médicos espirituales, porque muchas de estas enfermedades son incurables. Es decir, muchas de las enfermedades que se están levantando, sea una enfermedad espiritual, sea una enfermedad mental o física incluso, algunas de estas enfermedades son enfermedades incurables. Es decir, que la ciencia todavía no le puede dar una respuesta a esto. Es decir, que la medicina aún no le puede dar una respuesta a esto. Dentro de eso, nosotros somos llamados como médicos espirituales. Amén. Médicos espirituales. ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que hace un médico? Y allí es donde vamos a ir avanzando en el mensaje de hoy. El título, por cierto, es No hay otro evangelio. Pero antes de entrar a eso, ¿qué es lo que un médico hace? A ver, normalmente no es que te da inmediatamente una medicina. ¿Qué es lo que hace el médico primero? Primero te va a examinar. Es decir, va a ver cuál es tu condición. Porque uno puede ir con un dolor de cabeza muy fuerte y el médico no va inmediatamente a decir, tómate un paracetamol, nada más. No, sino que te va a examinar por qué se produce ese dolor de cabeza. ¿No? ¿De dónde viene este dolor de cabeza? De repente es por el estómago, de repente es por algún tumor, puede ser muchos motivos. Lo cierto es que el médico, ¿qué hace? Te examina. Si nosotros somos médicos espirituales, ¿qué es lo que tenemos que hacer para empezar? Conmigo mismo. ¿Qué tengo que hacer? Examinarme. ¿Amén? Si yo soy llamado como un médico espiritual para sanar enfermedades, tengo que examinarme. Y dentro de esto tengo que encontrar qué problema espiritual estoy atravesando ahora. O qué engaño quizás el diablo me está haciendo creer. Y yo me estoy aferrando a esto. Ojo con esto, ¿eh? Hay muchas cosas que el diablo me hace creer y yo me aferro a esto firmemente. Les voy a contar algo. Mi hijita, no sé dónde habrá escuchado que las alarmas son buenas. Entonces se pone al día como 8 alarmas, creo, ¿no? Alarma a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana, a las 6. Entonces se pone un montón de alarmas.
Y le digo, hijita, no hagas eso, porque es más, te vas a estresar tú y te estresas a los que te rodean. Porque de pronto suena una alarma fuerte, ¿no? Pero porque, no sé, habrá visto de repente algún tipo de estudio médico o algo. Entonces ya hace caso, ya ha dejado de poner las alarmas. Mientras pensaba en eso, meditaba y decía, a veces somos así nosotros. O sea, me veía yo mismo en esto. Decía, Dios me ha dado algo tan poderoso que es el Evangelio, pero yo le creo más al mundo. O sea, yo le creo más al afán, le creo más al problema, le creo más a la enfermedad, le creo más a la pobreza, pero cuando Dios ya me ha dado lo mejor, la respuesta para poder ser médico espiritual. ¿Qué hago yo creyendo más a las cosas del mundo? ¿Qué hago yo creyendo más, teniendo más fe en las cosas de afuera? Tengo que empezar a examinarme. Tengo que empezar a romper todos esos moldes que el diablo está levantando en mí. Tengo que empezar a romper todos esos moldes equivocados que por mucho tiempo se han ido levantando. ¿Con qué? Con el Evangelio de Jesucristo. Amén. Eso es uno. ¿Qué más debemos examinar? Tengo que examinar mi campo. Y cuando hablamos de examinar el campo, ¿de qué estamos hablando, hermanos? Y yo les puedo decir esto porque ustedes conocen mensaje básico. Saben muy bien cuáles son los 6 estados del no creyente. Hijos del diablo, problema mental, problema físico, la muerte, ¿no es cierto? La idolatría y la vida después de la muerte, el infierno. Conocen ustedes el campo, pero ¿cómo se examina ese campo? ¿Cómo podríamos examinar el campo? Porque vivimos en ciertas regiones, no todos vivimos solamente aquí, vivimos en diferentes regiones. Algunos vienen desde Huaral, algunos van y viven en Piura, otros viven en Chiclayo, otros viven en Chile. Cada uno de estos campos tiene ciertas cosas que nosotros tenemos que examinar. Y lo hemos ido aprendiendo esto mediante el campamento de evangelismo. Pero ¿qué examinamos allí? Por ejemplo, si yo vivo en San Martín de Porres, ¿cuál es la población de San Martín de Porres? Si yo vivo en Ventanilla, ¿cuál es la población de Ventanilla? ¿Y cuántos colegios habrá allí? ¿Qué tipo de cultura se está levantando en ese lugar? ¿Idolatría? ¿Qué tipo de patrón, entre comillas, se celebra mucho en ese lugar? Empiezo a examinar mi campo, ¿para qué? Para que pueda dar una respuesta concreta. Jesús es el Cristo. ¿Amén? Hoy estuvimos en el aeropuerto haciendo unas diligencias ahí para mi hijita y nos encontramos con un anciano de la iglesia de Chimbote, de Antioquía. No me había dado cuenta de él y estaba allí y me dice, pastor. Y yo volteo y le digo, hola, ¿cómo está mi hermano? Y Dios le bendiga. Y empezamos a conversar. Y una de las cosas que le comentaba, porque me preguntó, ¿y cómo hace usted en tiempos de velorios o en tiempos de bautismos? ¿Cómo hace usted? Y le empecé a predicar, le empecé a explicar la manera en cómo predicamos el evangelio por medio de estos eventos. Por ejemplo, cuando hay una persona que quiere bautizarse, le decimos, por supuesto que te podemos prestar la iglesia o usar la iglesia y ojo que es gratis completamente. La única condición que hacemos es que tomes clases antes de bautizarte, que tomes clases antes de casarte, porque el matrimonio también es así. Y me dice, ¿pero por qué? Porque en ese momento, ¿qué hacemos? Cartas del Evangelio. En ese momento, ¿qué hacemos? Solo Cristo, solo el reino de Dios, solo el poder del Espíritu Santo. Entonces examinamos el campo para poder entrar con una respuesta concreta. Me dijo, pastor, mire que no lo había visto de esa manera. Entonces, ¿qué tenemos que empezar a tomar? Nuestra identidad, como decía el mensaje el día domingo, soy un médico espiritual. Y como médico espiritual, ¿qué tengo que hacer? Empezar a examinar. Primero, a mí mismo. Porque si yo no cambio, no van a cambiar los demás, hermanos. Amén. Si yo no cambio primero, no pensemos que los demás van a cambiar. Tiene que empezar el cambio por mí mismo primero. Y luego tengo que empezar a examinar mi campo. El campo donde estoy. No sé si están entendiendo esto, porque esto es algo muy importante, hermanos. Porque de aquí, ¿qué es lo que viene? ¿Recuerdan el mensaje del viernes pasado? ¿Qué es lo que dijimos? Dios, ¿a quién usa? A las personas.
Mediante estas personas se abren puertas. Y estas puertas se transforman ¿en qué? En aposentos altos. Pero para lograr eso tengo que empezar a examinar ¿qué? Mi campo. ¿Hay profesionales en mi campo? Pues entremos a esos lugares. ¿Hay más niños en mi campo? Pues entremos a esos campos para predicarles el evangelio. Amén. De repente hay mucho chamanismo. ¿Qué hacemos? Entramos predicando el evangelio. Y es tan simple esto, hermanos. Solamente es entrar, porque somos torres de luz. En cualquier lugar que vayamos empezamos a quebrantar tinieblas. Ayer fuimos a la iglesia regional de Villa María del Triunfo y antes de ir, ¿qué hicimos? Pasamos por una región donde sabemos que hay muchas tinieblas y empezamos a leer Biblia, empezamos a orar a voz alta. ¿Y qué estamos haciendo allí? Quebrantando las tinieblas en el nombre poderoso de Jesucristo. Eso es examinar mi campo. Hoy en el aeropuerto saqué la Biblia y dije, vamos a leer acá unos cuantos textos bíblicos. Empezamos a proclamar allí las oración, empezamos a orar ahí también. Eso es examinar nuestro campo y estamos transmitiendo una respuesta concreta. Entonces, esto hace que conlleve a una transformación. Le venimos diciendo, vamos a leer esto, Romanos 16, del 25 al 27. Vamos a nuestras Biblias. Vamos a Romanos 16. (25, 26 y 27). Amén. Todos juntos una sola voz. El Dios eterno ocultó su misterio durante largos siglos, pero ahora lo ha revelado por medio de los escritos proféticos, según su propio mandato, para que todas las naciones obedezcan a la fe, al que puede fortalecerlos a ustedes conforme a mi evangelio y a la predicación acerca de Jesucristo. Al único, sabio Dios, sea la gloria para siempre por medio de Jesucristo. Amén. Se dan cuenta que si Dios está dándonos este misterio, ¿a qué se refiere con misterio? Se refiere a Cristo. Se refiere a Cristo. ¿Por qué? Porque solamente Dios se lo revela a los que Él quiere. No es que yo creo en Cristo porque yo quiero. Creo en Cristo porque Dios quiere que pueda creer. ¿O no lo sabían así? ¿Amén? Por eso es un misterio. Si Dios me ha dado tremendo misterio oculto desde tiempos eternos, Dios en su plan eterno había predestinado a Cristo, pero ahora, dice, ha sido revelado a cada uno de ustedes. ¿Creen que eso es como tener un pedazo de chocolate en su bolsillo? ¿Creen que eso es como tener un sol allí en el bolsillo? Esto es algo grandioso, hermanos. Esto empieza a transformar mi campo para que se llegue a cumplir la evangelización mundial. Amén. ¿Para qué Dios me ha entregado el evangelio? ¿Por qué Dios lo mantuvo oculto por tanto tiempo? Y también este misterio, ¿por qué Dios me lo ha revelado? Porque desea que se levante la evangelización mundial. Entonces, si esto trae transformación y tenemos este evangelio, vamos a ver el desarrollo del mensaje. Punto 1. Viendo el texto de hoy, decía Pablo allí claramente que está sorprendido, ¿no? ¿Está sorprendido de qué? ¿De qué estaba sorprendido Pablo? De que habían dejado algo. Esto de acá. Gracia. Habían dejado, dice.
Estoy sorprendido, el versículo 6. Me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. Pero antes de entrar a eso, ¿qué es la gracia de Dios? ¿Y cómo uno realmente puede dejar la gracia de Dios? Tomando el día y la fecha, el día miércoles fue el cumpleaños de nuestro querido hermano Gerardo y estuvimos en su casa y celebrando un rato. Celebrando me refiero a dando culto. Y hubieron 2 invitados allí. Y uno de estos invitados, después que escuchó el mensaje, después que le predicamos, tuvo sus preguntas, dudas. Y una de estas cosas que dijo fue, a mí me parece que la Biblia es un libro machista, dijo. Es un libro muy machista. Entonces le empezamos a explicar el Evangelio. No es machista, es el orden de Dios, le decía. Y mientras meditaba en esto rompe todo pensamiento. Si hay alguien que está escuchando en la transmisión y todavía tiene esta idea de que la Biblia es un libro machista, miren esto. Génesis 3:15. ¿A quién Dios y por medio de quién Dios encarga el Evangelio? ¿La simiente de quién? Y dicen que el Evangelio o la Biblia es un libro machista. No se lo encargó a los hombres, se lo encargó a la mujer. Simiente de la mujer. Pero ojo, se refiere, cuando habla de mujer, ¿a quién se está refiriendo allí? ¿A quién? La mujer. Cristo no es mujer. La mujer, ¿a quién se está refiriendo ahí? A María. Y por medio de María, ¿quién iba a venir? El Cristo. Hermanos, que yo pueda entender esto es la gracia de Dios. Y que yo pueda disfrutar el hecho de que Dios envió a mi Salvador, a Cristo, aquel que rompe todas tinieblas, aquel que me libra de todo pecado y maldición, aquel que cambia mi destino. Eso es gracia de Dios. Nunca en nuestras vidas, por nuestra propia cuenta, hubiéramos podido alcanzar esto. Nunca. Ni por mucho conocimiento que hubiéramos tenido, ni por mucho dinero que hubiéramos acumulado, ni por mucha experiencia que hubiéramos tenido en la vida, nunca hubiéramos alcanzado la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque estábamos muertos en delitos y pecados. Por naturaleza éramos hijos de la ira, desobedientes a la palabra de Dios. Si Dios no me hubiera alcanzado, ¿dónde estaríamos nosotros ahora? Perdidos. Gloria a Dios por su gracia. Gloria a Dios por su gracia. ¿Qué es la gracia de Cristo? ¿Qué es la gracia de Dios? ¿Qué es el Evangelio? Hay algo que este mundo no puede sanar. Si lo pueden ver ahí, lo escriben, por favor. Es la esclavitud espiritual. Un tiempo donde el pueblo de Dios se había alejado de esto. Se había alejado de Dios, se había alejado de la gracia de Dios. El pueblo de Dios todopoderoso, estaba sirviendo a Egipto y levantando idolatría. En ese momento, ¿por qué no salían? ¿Por qué ninguno de ellos simplemente no dijo, ¿sabes qué? No voy a hacer esto, me voy. ¿Por qué no salían? Porque había una esclavitud espiritual. Es más, cuando salen de Egipto, ¿qué es lo que tenían todavía? Tenían esclavo el pensamiento, tenían esta esclavitud espiritual. Pero Dios, sabiendo muy bien esto, ¿qué dijo? Solamente la sangre del Cordero nos libra de toda esclavitud espiritual. Si hay algo que me está atando el día de hoy, si hay algo que me está atando y no puedo salir de ese afán, no puedo salir de ese problema, no puedo salir de ese carácter feo, sucio, tengo que aferrarme a la sangre poderosa de Jesucristo. Él rompe toda esclavitud. Por eso les digo que el Evangelio, ¿qué trae? Transformación. No podemos ser personas que vienen a la iglesia domingo tras domingo, año tras año, y no hay ningún tipo de cambio en mi vida. Nunca he experimentado el poder de Dios. Si la Biblia me habla acerca de sanidad, si la Biblia me habla acerca de grandes
proezas, ¿por qué no lo puedo experimentar? Porque estoy viviendo una vida religiosa. Sigo todavía con los mismos problemas de antes. ¿Por qué? Porque no he experimentado todavía la liberación espiritual que trae la sangre de Cristo. Eso es gracia, hermanos. Eso es gracia. ¿Qué es la gracia de Cristo? Génesis 6:14. Todos los que entraron en el arca vivieron. No tenías que hacer ninguna otra cosa más, solamente tenías que entrar. Nada más. No te estaba diciendo que vayas y corras 80,000 kilómetros. No te estaba diciendo que vayas y hagas un ayuno de 3 años. No te estaba diciendo que hagas cosas extraordinarias. Lo único que Dios te estaba diciendo es, entra en el arca y vivirás. Cree en Jesucristo y serás salvo. Es lo único que Dios nos pide. Pero ¿por qué no lo puedo hacer? Porque todavía estoy bajo esclavitud espiritual. Hoy tenemos que aferrarnos a Cristo. Amén. Si entro en Cristo, vivo. Si entro en el arca, vivo. Si estoy fuera del arca, ahogado. Así es. Conversaba con este hermano hoy y me decía, pastor, una vez que tuvimos un tiempo bonito de foro, conversamos muy bonito ahí. Pastor, antes había adicciones que me atrapaban, pero una vez que entendí Cristo, ya no pude salir de Cristo. Gloria a Dios. ¿Por qué? Me decía, intentaba, a veces me iba por aquí, nada me funcionaba. Iba por allá, nada me funcionaba. Aquí estoy, Padre, no me muevo más. Me duele si me muevo, decía. Traté de regresar, recaí, decía. Pero me di cuenta que Dios ya no me quiere ahí. ¿Por qué es esto? Si estás dentro del arca, vives. Fuera del arca, mueres. ¿Qué es la gracia de Jesucristo, hermanos? Esto es lo que tenemos que todos los días. ¿Por qué creen que la Biblia nos recuerda una y otra vez? Tenemos que estar siempre agradecidos en toda oración, con acción de gracia, siempre agradecidos. Porque si no fuera por Cristo, hermanos, todavía seguiríamos nosotros bajo tantas enfermedades espirituales en nuestro día a día. No solamente nosotros, sino también nuestra posteridad. Para avanzar, Mateo 16:16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le menciona allí Jesús? Le dice, bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás. ¿Por qué? Ahí está, ahí viene la gracia. Porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esto no fue porque tú eres inteligente, esto no fue porque a ti se te ocurrió, esto es porque mi Padre te lo está revelando. Eso es el Evangelio, hermanos. Eso es el Evangelio. Y luego dice, no es que haya otro Evangelio. En versículo 7 de Gálatas 1, no es que haya otro Evangelio. A ver. Pero, ¿qué será eso de otro evangelio? No es que hay otro evangelio, sino que dice, ciertos individuos están sembrando, ahí, hasta ahí quiero parar. El mundo, a eso se refiere, ciertos individuos, la gente de afuera, ¿no? Es que no tiene nada que ver con Dios ni con la gracia. Están haciendo esto, están sembrando entre ustedes, ¿qué? Confusión. Cuando uno se pone a pensar en lo que dice, miren, son 2 versículos nada más que hemos leído, pero en esos 2 versículos miren lo que estamos desarrollando.
No es que haya otro evangelio, ¿no? Pero ¿qué es eso de otro evangelio? Es que el mundo constantemente le va a querer engañar. Hoy comenzamos la época de fin de semana de 3 días. Los remanentes están presentes acá, ustedes también, mis hermanos, pero para que lo sepan bien, el mundo no es nuestro amigo. El mundo no quiere que conozcamos de Cristo. El mundo quiere alejarnos siempre de Cristo. Eso es lo que el mundo quiere. Primera de Pedro 5, del 7 al 8, ¿acaso no dice allí que el diablo viene a devorar? No es que el diablo viene solamente a masticar. ¿Me están entendiendo? El diablo no es que va a agarrar y morderte como un perro agarra y te muerde ahí nomás y se pone una inyección allí y ya está. No es eso. La Biblia dice que el diablo, ¿qué quiere? Devorar, quiere destrozarte el diablo. Te quiere arrancar los ojos, arrancar la pierna, destrozarte por completo. Eso es devorar. ¿Y por qué pensamos o por qué los remanentes toman el mundo como su ejemplo? El mundo no es un ejemplo, hermanos. ¿Amén? El mundo no es mi estándar. ¿Cómo me he visto? El mundo no es mi estándar. ¿Cómo veo la vida? El mundo no es mi estándar. ¿Amén? ¿Por qué? Porque poco a poco eso empieza a sembrarse en mí. Si yo empiezo a tomar las cosas del mundo, comienza de repente con una canción, comienza de repente con un partido de fútbol. Ayer mencionaba esto sin querer y un hermano me dijo, pastor, ha tocado carne hoy día. Hermano, yo le dije, no es que alguien me cuenta esto, sino que así funciona el mundo. Yo ya sé, sabemos muy bien cómo el mundo funciona. Comenzó con una cosa pequeña, un partido de fútbol, un vasito de cerveza, algo pequeño comenzó. Pero eso que empezó a hacer, empezó a sembrarse poco a poco a tal punto de que completamente me alejó de Dios. Y uno se da cuenta y dice, oye, pero ¿qué hago acá? ¿Qué hago acá? No pertenezco acá. ¿Qué hago acá? Si yo soy ya de Cristo, ya pertenezco a Cristo. Si ya soy de Cristo, ¿qué hago aquí en el mundo? Filipenses 3:20. Ciudadanos del cielo. Ciudadanos del cielo. ¿Amén? ¿Eso qué quiere decir? Que no somos de este mundo. Porque si todavía seguimos pensando y me aferro más a este mundo, me aferro más al mundo, me aferro a vivir en esta tierra, hermanos, eso va a traer confusión finalmente. ¿Y qué es confusión? La Biblia lo dice claramente. Pongan atención acá. Confusión. Es que dice que estamos de aquí para allá. Son como olas, ¿no? Que vienen y se van. Y ese tipo de personas no son usadas por Dios. Son salvas, pero no son usadas por Dios. Es decir, Dios dice algo muy claro. No te quiero tibio, porque tibio te voy a vomitar. O bien eres frío, o bien eres caliente. A eso se refiere. O sea, si empiezo a sembrar más cosas del mundo, si empiezo a constantemente sembrar cosas de afuera, ideologías, pensamientos, opiniones, si empiezo a, como les comentaba de este hombre que me decía que la Biblia es un libro machista, ¿de dónde sacó eso? Alguien en el mundo se lo dijo, él mismo no lo ha investigado. Alguien le dijo eso. ¿Y cuántas otras cosas me sacaba? Que la Biblia fue alterada, que no sé qué, no sé cuánto. Muéstrame, no podía. ¿Por qué? Porque alguien le dijo eso y eso ¿qué pasó? Se sembró en su corazón y eso ¿qué trajo? Confusión. Confundido completamente. No, es que eso de ir a las iglesias, eso de leer la Biblia. Y le dije, esa es la mentira que el diablo está queriendo meter en la vida de muchas personas el día de hoy. Porque si sinceramente dijeras, quiero creer en ti, Dios, si sinceramente dijeras, me arrepiento de todos mis pecados, irías a tu cuarto, te doblaras rodillas delante de Dios y Dios te llevaría a una iglesia donde tú perteneces. Pero eso es una excusa.
Esta es una excusa de decir, no, es que las iglesias son hipócritas, no, es que la Biblia no es un libro confiable. El mundo te ha hecho comer eso. Y se ha sembrado allí y te trajo confusión. Eso es otro evangelio. O sea, lo que habían recibido por gracia, ya lo estaban convirtiendo en otras cosas. Tengo que añadirle algo más a mi salvación. Tengo que añadirle algo más a la gente de afuera. Tengo que decirle otras cosas. Seguimos leyendo. Dice, lo vuelvo a repetir el versículo 7, no es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Ahí viene lo fuerte, dice, pero si aún un ángel de nosotros, uno de nosotros, o un ángel, perdón, del cielo, les predicara acerca de unas buenas noticias, se refiere al evangelio, buenas noticias, distintas de las que hemos predicado, aquí viene el tercer punto, que caiga bajo maldición. Si yo empiezo a predicar a otro Cristo, ¿qué es lo que viene? Maldición. Si yo empiezo a aferrarme a otro evangelio, un evangelio distinto, ¿qué es lo que viene? Maldición. Y lo dice allí claramente. Como ya lo hemos dicho, ahora, es decir, Pablo ya les había advertido acerca de esto, ya te lo he dicho antes, pero te lo vuelvo a repetir. Si alguien anda predicando un mensaje distinto del de que recibieron, que caiga bajo maldición. Uno de esos es fuerte escuchar esto porque uno empieza a decir, pero ¿cómo distingo? ¿Cómo distingo qué es el evangelio y qué no es? ¿Cómo distingo qué es el evangelio y qué no es? No se distraigan, hermano, no se preocupen, no pasa nada. Aquí. Miren, no voy a decir su nombre, pero hay una persona que tiene un fervor fuerte por el evangelio, ¿sí? Pero una cosa es tener un fervor por el evangelio, otra cosa es tener una dirección correcta. O sea, yo puedo, digamos que me gusta correr y empiezo a correr 10 kilómetros, 20 kilómetros y cuando me doy cuenta no hay la línea para terminar. Y sigo corriendo y no hay la línea para terminar. Y luego me dicen, es que tomaste el camino equivocado y nunca vas a terminar esta carrera. Entonces he corrido por gusto. Pero si tomo el camino correcto, y puede ser solamente 3 kilómetros, pero es el camino correcto, he terminado entonces la carrera. Este varón tiene un fervor muy fuerte por el evangelio y quiere predicar, pero a veces pienso que no está yendo por el camino correcto. ¿Por qué? Porque pone cosas muy extrañas. Por ejemplo, vi una publicación que decía, ¿sabían ustedes que no es la ley de Moisés, es la ley de Dios? Y la iglesia erróneamente dice la ley de Moisés. Y decía, pero, ok, ¿y eso en qué edifica la iglesia? ¿En qué edifica eso la iglesia? Si es la ley de Moisés o es la ley de Dios, ¿en qué edifica eso la iglesia? ¿Qué pasó? Si es la ley de Moisés, igual es la ley o no. Entonces, ¿en qué edifica la iglesia? Si dejamos de predicar Cristo, va a venir maldiciones. Entiendan esto, hermanos, por favor. Si dejamos de predicar Cristo, va a venir maldición. No solamente a nosotros, sino a nuestra siguiente generación. Tenemos que aferrarnos firmemente a Cristo. Por eso es que Pablo, con esto concluyo ya, hermanos. Por eso es que Pablo dice en 1 Corintios 2, del 1 al 2, me he propuesto a saber a Cristo y a este crucificado. Nada más. Me he propuesto solamente a saber a Cristo y a este crucificado. Nada más. Solo algunas iglesias tienen miedo de decir esto.
Sí, tiene miedo de decir eso. No, es que no nos vayan a confundir con una secta. Eso será tu temor, tu opinión, pero la Biblia habla de solo Cristo. Porque solamente Cristo es la respuesta. Solamente Cristo es la medicina. Recuerdo que tomábamos un hermano, un taxi siempre nos llevaba con el pastor Rommel. Cristomicina, decía, cada vez que nos recogía, tocaba el claxon. Cristomicina, pastor me decía. No hay otra respuesta, hermanos. Y Pablo termina diciendo esto: ¿acaso yo busco la aprobación? ¿Acaso yo busco la aprobación de los hombres? ¿A qué se refería Pablo allí? Lo que les digo, hay iglesias que tienen miedo de decir solo Cristo. ¿Por qué? Porque están buscando la aprobación de los hombres y no la aprobación de Dios. Y mientras más vamos avanzando en nuestra vida de fe, nos vamos a dar cuenta que si tratamos de vivir nuestra vida de fe para agradar solamente a los hombres, nos convertimos en personas religiosas. Nos convertimos en personas religiosas. Y siendo una persona religiosa, nunca voy a poder experimentar, ¿dónde está? Esto. Lo que Dios escondió desde tiempos eternos. Mientras mediten esa palabra, lo que Dios escondió desde tiempos eternos. Y que es un misterio. Si solamente al pensar que podían ustedes encontrar un tesoro, imagínense que les dieran a ustedes un mapa donde hay cómo llegar a un tesoro, donde encuentras una caja de 20 kilos de oro, ¿lo buscarían? Claro que sí. Pero Dios nos ha revelado algo mucho mayor todavía. Cristo nos ha dado su gracia. No podemos estar buscando otro evangelio. No busquemos las cosas en el mundo porque allí no está la respuesta. Solamente es temporal, es carnal, es placentera las cosas del mundo, pero no es eterna. Si busco esto, ¿qué hay? ¿Qué me espera? Maldición. Tengo que llegar a esta conclusión, hermanos. Solo Cristo. Esta tiene que ser mi conclusión. Me he propuesto a no saber otra cosa entre ustedes, solamente a Cristo y a este crucificado. Nada más. Nada más. Verán que cuando ustedes en el campo predican solamente Cristo, las respuestas van a empezar a venir a las personas. Y ustedes van a decir, ¿cómo sabías tú eso? ¿Quién te contó a ti mis problemas? Nadie. Es que la única respuesta es Cristo. Tú traes cualquier problema, la única respuesta que es Cristo. Por eso Pablo decía con toda seguridad, no hay otro evangelio. ¿Qué está diciendo acá? No hay otra respuesta. No lo hay. Si yo buscara agradar a otros, dice Pablo, no sería siervo de Cristo. ¿Cómo me ha llamado Dios? Dios me ha llamado como su siervo. Pero tengo que tomar determinación. Tengo que tomar conclusión. Con este mensaje, remanentes, no les digo que tienen que ser perfectos, pero al menos tienen que buscar la perfección. Y eso, ¿a qué me refiero? Que quizás van a caer. Quizás en su vida de fe van a tener tropiezos. Quizás va a suceder cosas así. Pero nunca dejen de proclamar el nombre de Jesucristo. Y verán que Dios los va a restaurar. Amén. Primera de Juan 1:9, si no me equivoco, es que Dios es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados, todas nuestras maldades. Fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Si han caído,
Si saben que han caído, reconozcan delante de Dios. Y Dios es fiel y justo. No hay nadie más fiel que Dios. Amén. No hay nadie que tenga más misericordia que Dios. No hay nadie que pueda darnos un amor tan grande que nuestro Padre Celestial. En Él encuentren su restauración. En Él restáurense. Y en Él tienen que darse cuenta. Ah, es cierto. No hay otro evangelio. No hay otro evangelio. Confiésenlo todos los días. Amén. Confiesen todos los días. No hay otro evangelio. El mundo me quiere ofrecer tantas cosas. Aunque caiga, Cristo me va a levantar. Por eso me gustó esa alabanza que hemos cantado, la alabanza 28. Les voy a leer. Dice el segundo párrafo: Cristo bajó del cielo a buscarme, cubierto de pecado encontróme. Me levantó de 1000 vergüenzas. Ya pertenezco a Él. Ya pertenezco a Cristo. Él le pertenece a mí. No solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. No hay otro evangelio, hermanos. Amén. No hay otro evangelio. Y si ando diciendo que hay otro evangelio, ando diciendo por allí que de repente por allá afuera voy a encontrar, se darán cuenta que otro evangelio trae maldición. Las cosas de afuera van a traer maldición. Así que no busquen. No sean como el día domingo que hablamos de Jacob. ¿Qué pasó con Jacob? ¿Recuerdan o no? Peleando ahí con Dios. Él estaba ganando, sí, estaba ganando. Y luego que Dios agarró, dislocado la cadera. Hasta el día de hoy ya no pudo caminar más Jacob. Ya, ganaste. Pero lo bonito de esa historia es que Dios le cambia su identidad, ¿no? Ya no más eres el que engaña, ya no más eres llamado, ahora serás el que peleó con Dios. Israel, ahora serás llamado Israel. ¿Y cómo le llama a ese lugar allí Jacob? Peniel. ¿Por qué? Porque vi a Dios cara a cara y viví. ¿Eso qué es? La gracia de Dios. Amén. Eso es gracia. Ver cara a cara a Dios y vivir, eso es gracia. Vean ustedes, remanentes, y el mensaje de líderes que le entregué, Eliseo cuando sana a Naamán, eso es gracia. Eliseo le dice claramente: anda al río Jordán, zambúllete 7 veces y serás limpio. Aquí estaba aferrado Naamán. ¿Que acaso en donde yo soy en Siria no hay mejores ríos? ¿Acaso no hay ríos más bonitos? ¿Acaso no hay ríos más limpios? Me voy. Sus siervos: Padre, si te hubiera dicho que hagas algo más difícil, ¿acaso no lo hubieras hecho? Regresa nuevamente Naamán. Se zambulle 7 veces y queda, dice, limpio, dice, como la piel de un niño. Gracia. Es gracia. Los bendigo en nombre de Jesús para que podamos disfrutar del único evangelio. Solo Jesús es el Cristo. Cristo es la solución a todos los problemas. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias por alimentarnos con esta preciosa palabra. Te pedimos, amado Dios, que nos sigas llenando con tu Espíritu Santo, para que cada paso que demos, cada lugar que vayamos, podamos predicar del único evangelio que fue oculto desde tiempos eternos, pero que ahora ha sido revelado en nosotros. Permítenos ser esos médicos espirituales cada lugar que vayamos, que podamos examinarnos y que con el evangelio podamos derrumbar toda artimaña, toda torre de tinieblas que quiera levantarse en nuestras vidas. Pedimos, amado Dios, que podamos tener tu gracia para no aferrarnos a otras cosas, para no aferrarnos a las cosas del mundo, para no aferrarnos a las mentiras del diablo, sino únicamente a Cristo, la verdad, la vida y el camino. Gracias, amado Dios. En el nombre de Jesús te oramos. Amén. Amén. Les pido de la iglesia que nos ve por las redes sociales. Mañana tenemos Época BSD a las 4 de la tarde, 5 de la tarde. Estén orando por este evento. Los hermanos que están aquí, siempre procuren traer a los remanentes, porque en ese momento empezamos ¿a qué? A sembrar el evangelio. No las cosas del mundo, sino el evangelio en el corazón de nuestros preciosos remanentes. El día domingo a las 10 damos culto a Dios, todos juntos.
alegres y contentos. Amén. Ahora sí, nos podemos saludar los que estamos presentes acá.